La tormenta continuó sin piedad, las olas furiosas chocaron contra los costados del barco, amenazando con destrozarlo. El marinero solitario, único habitante del barco, se aferró a un trozo de madera flotante, todo su mundo reducido al pequeño trozo de madera que lo mantenía a flote. La tormenta no le dio tregua ni momento para pensar o planificar. Fue una batalla de supervivencia, y hasta la última onza de energía se dedicó únicamente a sobrevivir al mar implacable. Se acercó el amanecer y la tempestad comenzó a disminuir. El marinero, cansado y agotado, finalmente vislumbró tierra. Invocando lo último de sus fuerzas, nadó hasta la orilla, la arena, rocosa y desigual, en marcado contraste con la cubierta de un barco. Había desembarcado en una isla deshabitada, una vasta extensión de vegetación y soledad. La desolación fue lo primero que sintió. Esta isla era diferente de todo lo que había conocido. Los sonidos de la ciudad, el bullicio de la vida cotidiana, estaban todos ausentes. La naturaleza era la única orquesta, y las hojas susurrantes y los pájaros chirriantes proporcionaban la única melodía. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El marinero empezó a adaptarse a su nuevo entorno. Pescó en las aguas cristalinas y encontró alimento en los abundantes frutos de la isla. No fue solo un superviviente, él era el único habitante existente, el señor de este paraíso inexplorado. Pero con el paso del tiempo, el marinero sintió cada vez más el peso de la soledad. La emoción de sobrevivir se estaba transformando rápidamente en una carga que aplastaba el alma. Anhelaba la interacción humana, que el sonido de otra voz se manifestara en este santuario silencioso. Sus oraciones fueron respondidas como nunca esperó. Una noche, mientras recogía leña, notó una mota en el horizonte. Era un barco, un faro de esperanza en un océano de aislamiento. Pero con ello llegó la incertidumbre, porque se había acostumbrado a su existencia solitaria. El barco se acercó a la isla y el marinero tenía emociones encontradas. ¿Realmente quería volver a conectarse con la humanidad? ¿No eran las cosas perfectas tal como eran, desprovistas de distracciones o interferencias humanas? Estas preguntas lo persiguieron cuando vio a la tripulación reuniendo los botes salvavidas. El barco ancló y una pequeña delegación desembarcó. Eran exploradores, aquí para trazar nuevos territorios. Cuando el marinero emergió de la maleza, las expresiones en sus rostros eran de incredulidad y sorpresa. No esperaban ningún signo de vida en esta isla supuestamente deshabitada. Los exploradores extendieron una oferta al marinero. ¿Le gustaría acompañarlos al continente y unirse a la sociedad una vez más? ¿O tenía la intención de quedarse atrás y mantener sus vigilias solitarias? El marinero estaba destrozado. Años de aislamiento lo habían convertido en un extraño al mundo exterior. Pero el encanto de la compañía humana era innegable. Cuando el barco comenzó a prepararse para la salida, el marinero tomó una decisión. Miró la vasta extensión del océano, con su isla a su alcance. Inclinó la cabeza en agradecimiento por la oferta, y observó cómo el barco desaparecía bajo el horizonte, llevando consigo su mundo anterior, entrelazado con su pasado solitario. El marinero se dirigió a su amada isla. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de reconocimiento. El tiempo que había pasado allí, aunque teñido de soledad, lo había convertido en una persona más fuerte. Sabía que no estaba solo, la isla, el único testigo de su transformación, ahora parte integral de su ser mismo. Pasaron los meses y el marinero encontró un sentido de propósito en su vida. Comenzó a explorar las regiones interiores de la isla, áreas en las que nunca antes se había aventurado. La isla era un tesoro escondido de fauna y flora desconocidas, cada rincón ocultaba una nueva revelación, un descubrimiento a punto de suceder. La isla, alguna vez percibida como una prisión, se había transformado en un reino de infinitas posibilidades. El marinero trabajó incansablemente, construyendo refugio y almacenando suministros. Sus intenciones no eran aislarse del mundo, en cambio, quería una morada hogareña que reflejara su espíritu y resiliencia. El tiempo había sido amable con el único habitante de la isla. Su físico se había transformado, de un marinero batido por la intemperie a un ágil superviviente. Su comportamiento también había cambiado, una vez distante y solitario, ahora era abierto y acogedor, un duro testimonio de su viaje. Un eco lejano llegó a la isla, un sonido a la vez familiar y extraño. Era el sonido de la felicidad y la celebración, marcando el Festival de las Luces. El marinero recordaba las fiestas que solía celebrar, y por unos breves momentos su espíritu parecía bailar con ritmos lejanos. Al darse cuenta lo golpeó como un rayo. No estaba solo. La isla, su nuevo hogar, era su compañera, su fortaleza. Decidió celebrar el Festival de las Luces en su casa, con la naturaleza como público y las estrellas como guía. A medida que se acercaba la fiesta, el marinero inició sus preparativos.
Recogió frutas y flores, hizo patrones intrincados con arena de colores. La isla parecía unirse a él en sus celebraciones, los árboles se balanceaban a un ritmo perfecto, y los pájaros volaban en armonía con el espíritu festivo. Amaneció el día de la fiesta y la isla se transformó. Cada rincón estaba adornado con colores vibrantes, y la fragancia de las flores llenaba el aire. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, el marinero encendió una hoguera, sus llamas parpadeantes eran un símbolo de esperanza y renovación. Mientras estaba sentado junto a la hoguera, el marinero no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción. Ya no era un náufrago ni un superviviente, era el habitante de un paraíso que había sido su hogar en las buenas y en las malas, un paraíso que reflejaba su coraje y resistencia. Pasó un año más y el marinero se acostumbró a su vida. Había encontrado momentos de alegría, había superado desafíos y tribulaciones. A primera vista, todo parecía perfecto. Pero en el fondo, un anhelo de conexión humana todavía impregnaba su ser, un vacío que simplemente no podía llenar. Este vacío insaciable alcanzó un crescendo una tarde lluviosa, cuando el marinero regresaba del bosque. A lo lejos, vio un espectáculo que apagó su espíritu con cautelosa excitación. Era un barco que se balanceaba suavemente junto a la orilla, casi como si fuera una aparición conjurada por sus fervientes deseos. El barco estaba lleno de provisiones y suministros. Llevaba la bandera de una empresa comercial, marcándola como un barco procedente del continente. Pero lo que más intrigó al marinero fue un pequeño emblema en la vela, era el escudo de su familia, un sello que se había transmitido de generación en generación. La conmoción y el júbilo que emanaban de él eran inconmensurables. Mientras inspeccionaba más a fondo el barco, una serie de documentos le llamaron la atención. Contenían noticias del continente, que detallaban una disputa familiar olvidada hace mucho tiempo que había plagado a la comunidad. El marinero, conmocionado y consternado, se dio cuenta de que era parte de una historia trágica, una historia que había dejado atrás, junto con el resto de la humanidad. El marinero se encontraba en un cruce de caminos. ¿Quería reavivar su pasado, los recuerdos hirientes que había enterrado profundamente en su corazón? ¿Anhelaba la compañía de las personas que una vez lo habían expulsado? ¿O eligió permanecer en el purgatorio que era su isla, protegido de la agitación de la sociedad humana? Responder estas preguntas no fue tarea fácil. El marinero pasó semanas reflexionando sobre este giro inesperado de los acontecimientos. La isla observaba en silencio, ofreciendo consuelo y consuelo. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no podía ignorar los ecos de su pasado, porque eran parte inseparable de él. Décadas de aislamiento habían convertido al marinero en un individuo independiente de las normas sociales. Se vestía según su conveniencia, comía según sus preferencias. Era dueño de su tiempo, ilimitado y ilimitado. Pero anhelaba un tipo diferente de libertad, una libertad nacida de la aceptación, de las personas que alguna vez conoció. Retumbando por los efectos en el barco, el marinero se topó con un álbum lleno de fotografías descoloridas. Rostros familiares, sonrisas olvidadas lo miraban, provocando un frenesí de emociones. Un matiz de arrepentimiento aumentó dentro de él, porque estas eran las personas que habían sido parte integral de su vida, las personas de las que se había distanciado. Su decisión fue tomada. La isla había sido su salvadora, su protección contra las duras realidades del mundo. Pero sabía que era hora de recuperar su humanidad, afrontar su pasado, aprender de él y de alguna manera encontrar una manera de sanar. Con esta resolución, se dirigió a la orilla del mar, con el álbum apretado contra su pecho. El mar estaba en calma, como si estuviera ansioso por ayudarlo a emprender su viaje. El barco, ahora más que un simple barco, se balanceaba suavemente por la orilla. Con una última mirada a su casa en la isla, el marinero puso un pie en el barco y empezó a remar. La isla, que alguna vez fue su santuario, ahora era solo un espejismo lejano, que se desvanecía, pero no se olvidaba. Mientras el horizonte se tragaba la forma de la isla, dejándolo en un mar azul sin fin, el marinero comprendió el verdadero significado de la liberación. No se trataba solo de romper los grilletes del encarcelamiento físico, se trataba de desentrañar las cadenas que lo mantenían atado a su pasado, impidiéndole avanzar hacia un nuevo reino de existencia. Y así, el telón cayó sobre una vida vivida en soledad y reclusión. El marinero, que ya no era el último habitante de la isla, sino un hombre nuevamente conectado con el mundo, estaba dispuesto a aceptar la incertidumbre que le esperaba. Y mientras remaba hacia el sol poniente, una cálida sonrisa adornaba sus rasgos desgastados, un gesto de aceptación, de esperanza, de un nuevo comienzo.